la sesión. Listo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gloria, buenas noches. Permítanme un momento. Entonces, por favor, les voy a solicitar encarecidamente que mantengamos los micrófonos cerrados para no interrumpir la clase como tal. En el momento en que comencemos la clase, pues la licenciada Gloria pues les dará las instrucciones de cómo va a ser la metodología para hacer este trabajo. Hoy comenzamos el curso que va desde hoy hasta el próximo martes, donde trabajaremos el tema de la licencia de hoy de farmacología aplicada a los cuidados. Independientemente al contenido de este curso, el sábado tenemos un taller de primeros auxilios que los que lo quieran hacer, que están haciendo este curso, lo pueden hacer sin ningún costo. El día de mañana, la licenciada María Teresa les va a hacer la pregunta por el grupo para que los que quieran hacerlo, el curso, si ese taller del sábado de primeros auxilios para personas mayores lo haga sin ningún problema. Aquí, Gloria, 2 minuticos, te va a robar acá unos No se momenticos. preocupe. Eh, Siga nomás contando. Listo, gracias. Aquí está la programación del curso, todas las asignaturas que vamos a ver con los profesores que nos van a acompañar en este trabajo, donde ustedes están viendo que vamos a tener, que la mayoría de ustedes lo conocen, profesionales de la calidad de la licenciada Gloria, que es gerontóloga y ustedes saben que está en Ecuador. Muchos de ustedes también deben conocer al doctor Pepe Valencia, médico en México, que nos va a ayudar también el miércoles a compartir sus conocimientos con cada uno de ustedes. El jueves vamos a tener a la licenciada Leticia H. Manatú, ella es doctora en enfermería de Paraguay, donde vamos a ver el manejo integral de las demencias. El viernes vamos a tener un tema nuevo que vamos a comenzar a trabajar este año, que es la terapia del amor en los cuidados, con la licenciada Sandra Marín de Colombia. Es una charla bastante bonita y enriquecedora. El lunes nos volvemos a encontrar aquí con Gloria, donde vamos a trabajar la tanatología para los cuidadores. Y el martes nos veremos, ya la última sesión la tendrán conmigo, donde vamos a trabajar los pilares del cuidado. Vuelvo y les comento que los que quieran participar este sábado, que como ustedes están viendo no está dentro del curso, y los que están oyendo la grabación en este momento, pueden también enterarse para que el sábado 25 los que quieran puedan asistir a ese taller de primeros auxilios. Esto es lo básico del curso. Ustedes ya conocen el grupo de WhatsApp, donde les compartimos los links para poderse conectar a las clases. Ahí les vamos a copiar el link también para que puedan ver la grabación después. Ahí les vamos a compartir el material. O sea que tienen que estar muy pendientes de ese grupo de WhatsApp. En el tema de las grabaciones, pues estas grabaciones quedan dentro de la plataforma Zoom, porque no se suben a otra plataforma, por lo que son privadas. Y la idea es que podamos participar y poder preguntarle a los consejeros, a los profesores, también en el momento en que ellos abran el espacio, ¿cierto? Para que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces van a quedar cosas personales que eso no tiene que solamente quede aquí en clase. Entonces esas grabaciones las van a poder ver hasta el 31 de enero, pues ese día se borrarán. Y el 29 de enero, que es el miércoles, porque el martes estaremos acabando este curso si Dios quiere, el 29 en el grupo se les van a hacer unas preguntas, las cuales es obligatorio que ustedes la contesten para, después de contestarlo, quedaríamos listos ya para certificarse en este curso. Ahí en el tema del curso de la certificación, este curso les da otro punto para poder subir en su nivel de, de cuidador de la red. Que los que asistieron a las reuniones de la semana pasada se dieron cuenta de los beneficios y la importancia que tiene. Y este año más que vamos a comenzar a trabajar el proyecto de ciudades amigables con las personas dependientes, donde vamos a pues, poder contar con ustedes y también va a ser una labor que pueden los que quieran y va a ser remunerada para cada uno de ustedes.
Aquí quiero dejar un compás. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, porque ya después de esto le doy la palabra a la licenciada Gloria y ya comenzamos en la clase común y corriente. Si tienen alguna pregunta, por favor, algún comentario, este Sí, es el... doctor, buenas tardes. Lo que pasa es que yo salgo a trabajar media hora tarde, no siempre, pero algunos días yo estoy pues en otro país, como usted lo sabe. A veces salgo a trabajar de 6:15, 6:30, no importa, a esa hora puedo entrar al curso. Puedes entrar en cualquier momento y aparte de eso, como te digo, queda la grabación, la pueden ver en el momento que ustedes quieran. Sí, 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 yo escuché. Ah, bueno, doctor, le agradezco mucho, muy Y, amable. y puedes entrar en cualquier Pero bien, momento. ¿Listo? sí, Listo. de Gloria, Santo Bueno, Domingo doctor, muy Antioquia, la amable. estación de Limón. perdón, Marta, ¿estás preguntando algo? Ay, eso es hermosísimo. Mire, por esto es que les pido el favor que cierren los micrófonos. Supuestamente estamos haciendo Sí. un curso y Marta está diciendo que es hermosísimo y no creo que sea yo el hermosísimo. Por favor, Con el limón, es un restaurante. vea, y siguen. No, no está poniendo cuidado. Entonces, ¿para qué vamos vea, Dios mío. Y Bueno, eso no es culpa de ustedes. Y Gloria ya le toca lidiar. Gloria, yo dejé la reunión para entrar a la sala. Entonces, ahorita que te dé con autorización para entrar a la red, no, no me di cuenta. Entonces, te va a molestar para que cuando pidan ingreso, entonces tú estés pendiente, por favor. ¿Sí? Ya, no se Entonces, preocupe. los que no conocen a Bueno, Gloria, Gloria es gerontóloga, es nuestra coordinadora de la Red Latinoamericana de Cuidadores en Ecuador. Trabajamos hace mucho tiempo, su conocimiento es muy amplio en todo lo que nos va a enseñar. Entonces creo que pues no quiero quitarles más tiempo. Aquí están entrando, está dando tiempo también. Pero entonces, Gloria, te voy a dar ya el hospedaje para que puedas compartir tu presentación. muchas gracias, Juan Carlos. Listo. Buenas tardes con todos y nuevamente, bienvenidos para empezar este curso. La importancia pues que tiene para nuestra vida de trabajo, nuestra vida, desarrollarnos en nuestra vida profesional y en nuestro trabajo. Gracias, Juan Carlos, por darme la oportunidad de poder compartir con este grupo de personas. Y creo que es el tema que vamos a empezar hoy es la responsabilidad en lo que es la administración de medicamentos a las personas mayores o la farmacología aplicada a las personas mayores. Es un tema muy importante porque se ha tomado este tema primero teniendo en cuenta que nosotros somos responsables de velar por lo que sería en este caso la administración de los medicamentos a las personas que nos confían. La administración de medicamentos es algo muy delicado y sobre todo de mucha responsabilidad. De un medicamento depende muchas veces la vida de una persona. Si no se toma el medicamento, posiblemente incluso pudiera morir por falta de un medicamento. Por ejemplo, un paciente con diabetes, un paciente hipertenso, si no le damos el medicamento, podría fallecer. Entonces, es mucha responsabilidad que está en nuestras manos. Por eso este tema como el primer tema del curso, ¿no? Voy a empezar primero hablando sobre los errores que a veces se tienen en la administración de medicamentos, porque de ahí vamos a partir para no cometer los errores, ¿no? Entonces, nosotros primero que todo sabemos que cuando nosotros estamos administrando un medicamento a un paciente, pues les decía, es la responsabilidad más grande sería pues esa de administrar, de nosotros ser las personas que tenemos en nuestras manos el momento o la responsabilidad de darle el medicamento al paciente, ¿no? Entonces, les decía, pues hay algunos errores que a veces se cometen. Primero, la probabilidad de que el tratamiento y las indicaciones dadas por los profesionales está en nuestras manos. Entonces, qué importancia que nosotros tenemos o que nos ha confiado a nosotros, en este caso,
lo que sería la administración del medicamento al paciente, ¿no? Entonces, a veces hay incumplimiento de un tratamiento. ¿Por qué hay incumplimiento de un tratamiento? Muchas veces porque se nos olvida, porque no nos somos organizados, porque no anotamos, porque ya llegó el fin de semana y no dejamos, por ejemplo, si cuidamos un paciente o un adulto mayor de lunes a viernes y el tratamiento no puede descansar. Entonces, sábado y domingo, nosotros aquí bien, está en nuestras manos lo que sería la educación a la familia para continuar el tratamiento, para que no se suspenda simplemente porque usted no está. Entonces, el tratamiento debe ser llevado conforme da la indicación el médico. Entonces, no incumplir un tratamiento a un paciente. Ese es como el primer punto, digamos, de lo que sería la responsabilidad. No seguir un horario en el que hay que tomar las dosis, que se nos olvidó, que porque salió y justamente ya se pasó la hora, que porque es que hay muchas razones por las que no puede seguir un horario. Ahora, si el paciente va a salir de casa, si es que estuviera en su domicilio, y le va a tocar tomar el medicamento, el horario del medicamento, hay que llevarlo. No se nos puede olvidar ninguna dosis. Entonces, no podemos saltarnos las dosis, sabiendo que la mayoría de nuestros pacientes toman medicamentos de control, que no se pueden saltar dosis o horarios, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Otro, no completar la duración de los tratamientos, porque a veces los adultos mayores nos dicen, es que ya me siento bien, ¿sí? Entonces, no completar, por ejemplo, el tratamiento, no completarles el tratamiento conforme está indicado es otro error, digamos, de nosotros. Entonces, qué importante que es que nosotros tengamos en cuenta completar el tratamiento o realizar el tratamiento completo, ¿sí? Cuando un paciente está tomando, por ejemplo, un antibiótico, los antibióticos tienen duración, por ejemplo, de 7 días, 10 días, 14 días, según la severidad de la infección que tenga el paciente o la enfermedad, va el médico a recetar un tratamiento por cierto tiempo. Recordemos que los antibióticos están destinados a quitar o a matar o a eliminar infecciones que están producidas por microorganismos vivos. Y si no damos el medicamento a tiempo, pues el microorganismo no se va a morir y la infección no se va a quitar. Ahora, no podemos saltarnos las horas para administrar el medicamento porque tiene tiempo de duración en el cuerpo, ¿sí? Entonces, este medicamento está haciendo efecto hasta ciertas horas, por eso es que se dice cada 12 horas, por ejemplo. Entonces, lo que sería completar el tratamiento. Si el paciente le dice, ya me siento bien a los 4 días, no hay que retirar el tratamiento. Así diga que ya se sienta bien, porque en el momento que le dejamos de dar el antibiótico, es el ejemplo, podría nuevamente sobrevenir lo que serían las infecciones o la infección que está atravesando el paciente. Entonces, no podemos arrancar, cortar o quitar un tratamiento porque nos dijeron que ya se creen mejor, que ya están sanos, ¿no? Cuando el paciente sale de viaje, de paseo, pues no, el medicamento no descansa. Descansa el paciente, pero el medicamento no. Entonces, importante, no nos olvidemos que debe llevar, en este caso, alistar el medicamento para que lleven, por ejemplo, la insulina y saber cómo vamos a transportar la insulina, no cortar la cadena de frío. ¿Qué es una cadena de frío? Normalmente la insulina debe permanecer a una temperatura, sobre todo debe estar no en congelador, en sí en refrigeración a una temperatura de 2 grados menos 2 grados, ¿no? De 2 grados hacia abajo. Entonces, pero no en refrigeración. Así es que si el paciente va a salir, debemos mirar en qué vamos a transportar el medicamento, en este caso la insulina. Y cuando llegue a donde va, debemos buscar un refrigerador porque si le llevamos con cubos de hielo, pues se van a derretir igual.
Entonces, cuando lleguemos al sitio donde vamos, debemos poner nuevamente el medicamento para continuar con lo que sería la cadena de frío. Entonces, les decía, quien descansa es el paciente, de pronto la amiga, de pronto personas que le cuidan, pero el medicamento no se va de paseo, pero no, en este caso no descansa. Sí, es importantísimo eso. No recomendar los fármacos que le hicieron bien a aquella persona a otra persona. Recordemos que quien receta, en este caso, es el médico. Nosotros simplemente cumplimos las órdenes médicas. Entonces, muchas veces nuestros mismos adultos mayores son los encargados de hacerle propaganda al medicamento que le enviaron. Es que a mí sí me hizo bien, yo a los 3 días ya me sentía mejor. Entonces, es importante no recomendar fármacos a otras personas, porque en este caso cada cuerpo es diferente, incluso en el peso, en la estatura, en los años, todo eso el médico tiene que adaptar el medicamento a cada paciente, así sea el mismo medicamento, pero lo adapta según la necesidad del paciente. Por eso es que se llama la atención centrada en la persona, ¿verdad? Porque cada persona es diferente a otra. O sea, puede que nos parezcamos en muchas cosas, incluso siendo hermanos, las necesidades son diferentes. Entonces, es importante aquí tener en cuenta todas estas indicaciones para empezar lo que sería la clase de este día. Bueno, voy a compartir la pantalla con ustedes. Entonces, nuestro tema es farmacología aplicada al adulto mayor. Normalmente nosotros hablamos de farmacología geriátrica, podremos hablar de farmacología pediátrica, podemos hablar de farmacología, pero en este caso geriátrica, pues porque son nuestras personas mayores. Se refiere en realidad a lo que es la utilización de los medicamentos en las personas mayores. Recordemos, les decía hace un momento que en la actualidad el geriatra, pues en lo que serían los últimos estudios y todo, se dice que se debe adaptar el medicamento según la persona, incluso teniendo en cuenta lo que es la edad, los kilogramos de peso, sobre todo eso, ¿no? Entonces, incluso la estatura del paciente es como adaptándola también a la corporeidad que tiene esta persona. Entonces, así como el pediatra adapta según la edad, la medicación para el niño es casi igual lo que se está haciendo en la actualidad para evitar sobredosificación o que a su vez también falte o que sea menos dosificado de lo que necesita la persona, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿para qué se dan medicamentos? Por lo general, pues es para prevenir, curar enfermedades, aliviar síntomas y en muchos de los casos mejorar la funcionalidad de los pacientes. Entonces, para esto se administran medicamentos. Yo siempre insisto en que nuestra medicina debería ser preventiva. ¿Por qué preventiva? Porque si nos damos cuenta nosotros mismos, vamos al médico cuando en realidad nos sentimos muy mal, ¿verdad? Entonces no hacemos prevención de enfermedades. Si nosotros fuéramos y conociéramos qué son las enfermedades y nos cuidaríamos para no enfermarnos, no tomaríamos tantos medicamentos. Pero en este caso, lo que es no hacemos lo que es la prevención y vamos al médico cuando nos sentimos muy mal. En realidad, cuando ya nos tienen que mandar a tomar medicamentos o sí, y hacer tratamientos, en este caso farmacológicos, ¿sí? Entonces también se utiliza para curar las enfermedades como una infección, por ejemplo, para mejorar la funcionalidad de un paciente diabético, para mantener su enfermedad que no continúe avanzando o que se mantenga. Entonces, para eso normalmente
se administran los medicamentos en las personas mayores o en cualquier persona, ¿no? Recordemos que el adulto mayor, la fisiología del adulto mayor y su influencia en la respuesta a los medicamentos. El cuerpo o todos los organismos, conforme pasa el tiempo, sufren alteraciones. Y les decía hace un ratito, con lo que sería el peso, la talla, hay cambios. Ya lo que es el equilibrio interno no es lo mismo. Hay una disminución de capacidades de adaptación y normalmente se ve afectada la respuesta a los fármacos, dependiendo mucho de lo que es la parte humana, de lo que es el cuerpo del ser humano, pues sí va a afectar la respuesta de los fármacos. Entonces, en algunos casos vamos a tener que habrán resultados negativos por no adaptar lo que sería a cada persona la medicación necesaria. Puede ser, como les decía hace un rato, por sobredosificación o porque no está bien adaptada la dosis a lo que es cada persona y su necesidad. Tenemos nosotros que en las personas mayores el problema de la polimedicación. Yo les decía en otro curso que habíamos hecho, les decía, yo no voy a hablar hoy de qué es la farmacología, de que dar conceptos, no, vamos nosotros a lo más práctico y a lo que ya estamos viviendo, a lo que estamos manejando a diario. Entonces vamos ya adaptando pues a la vivencia de nosotros y a nuestras necesidades y vamos a aprender también un poco de lo que es la polimedicación en las personas mayores. Normalmente el adulto mayor tiene pluripatologías. ¿Qué es la pluripatología? Es muchas enfermedades. Con que tenga 2 o más enfermedades, tiene que tomar medicamentos para cada una de ellas. Y ahí es donde viene lo que sería la polimedicación. Tiene que tomar el medicamento para la hipertensión, para la presión, para la diabetes, para un dolor que le salió, para insuficiencia renal, no sé para qué más, para todo lo que tenía. A veces tienen una demencia más. Entonces, cada enfermedad pues tiene un tratamiento y se le tiene que dar los medicamentos y ahí es donde recibe por montones de medicamentos. A veces uno mira y dice es que se tiene que tomar 13, 14 medicamentos, se los damos en la mañana 5, al mediodía tantos. Eso es la pluripatología. Incluso se dice que cuando ya son más de 3 medicamentos en el mismo momento, o sea, la misma toma, ya se llama plurimedicación, no ¿sí? En este caso, los cambios que se van produciendo por el envejecimiento sí tienen importantes consecuencias. Entonces, el adulto mayor siempre consulta primero porque le duele, porque no ve, porque le pica, porque le rasca, porque quiere vitaminas, porque, bueno, y aparte, después de que se le ha hecho un poco de exámenes, el médico siempre mandará exámenes de apoyo para poder incluso medicar al paciente, exámenes de sangre, de orina, de imagen. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, le van mandando lo que es la medicación. Entonces, aquí sí el paciente tendrá que tomar muchos medicamentos, pero vamos a ver que ellos a veces toman también medicamentos porque se los automedican, porque alguien les dijo que eso era muy bueno, porque quieren probar cómo les va con aquello. Entonces, cabe indicar mucho que nosotros no debemos prestarnos, por ejemplo, cuando nos dicen que les compremos que en la tienda naturista. Y a veces uno cree que por ser naturista, la farmacia, la botica naturista, no les va a hacer daño. Todo lo que son bases de medicamentos vienen desde allá, desde la naturaleza, desde la tierra, desde los químicos. Entonces, debemos consultar. Muchas veces, y ha habido casos de personas que se empiezan no a medicar, pero sí a tomar preparados en su casa y dicen es que son los jugos verdes, por ejemplo, que el jugo detox, que no sé cuánto, que tal cosa. Y recordemos que a la larga, pues, ha habido casos de pacientes que han hecho insuficiencia renal por ejemplo, por tomar tanto
hervidos de ramas que se cree que son medicinales, pero en este caso, pues tenemos que tener en cuenta que si el paciente está siendo revisado por un médico, le tenemos que dar también eso. Recuerdo en alguna ocasión que acompañé a un paciente diabético con una creatinina ya pues casi como para llevarle a diálisis y tenía un montón de enfermedades más. Entonces recuerdo que la doctora le preguntó, ¿qué está tomando? Le dijo para los riñones, o sea, ¿qué le mandamos para los riñones? Ah, dijo tal cosa, y yo me estoy tomando la cucharilla. ¿Qué es la cucharilla? Ah, eso es una ramita que yo mando a traer de no sé dónde. Bueno, figúrese, esta tal rama de que le decía la cucharilla le estaba dañando los riñones. Entonces, ¿cuánto se tomaba? Que 2 litros del hervido cada día. Entonces, mire que incluso, aunque nosotros veamos o sepamos que estas pastillas o jarabes vienen de la tienda o de la farmacia naturista, no debemos ayudarles en este caso, ¿sí? Tiene que ser recetado. Vamos a ver que hay alteraciones farmacocinéticas en las personas mayores. Entonces, normalmente durante la vejez se encuentran alteradas las etapas de la farmacocinética de los medicamentos. Cuando un medicamento ingresa al cuerpo de un ser humano, pues recorre todo el cuerpo y va haciendo efecto, pues, según necesidad dentro del cuerpo, hasta que por fin se excretan los residuos, digamos, de él. Pero en el momento que una persona se toma un medicamento, el medicamento en primera medida, pues va a pasar al cuerpo por la boca, desde el estómago, incluso desde la boca, y empieza lo que se llama la absorción, ¿sí? Desde que tiene contacto con lo que sería la saliva, ya empieza lo que es la absorción. Debajo de la lengua nosotros tenemos muy vascularizado, son vasos sanguíneos por donde ya empieza a absorberse lo que es los medicamentos. Luego en el estómago y así se va distribuyendo en el torrente sanguíneo, luego llegará a metabolizarse en el hígado y lo que pues es desecho se excreta ya sea por la orina, ya sea por las heces, ya sea por el sudor, si fuera una señora que está dando de lactar, pues por la leche materna, por la saliva. Entonces, en este caso, cuando es una persona mayor, sí tiene, pues en cierta forma, sí repercute o hay alteraciones farmacocinéticas porque ya no es lo mismo, no es el mismo cuerpo joven, digamos, que está absorbiendo y que está metabolizando el medicamento que se está tomando. Entonces, por eso es importante saber que incluso una pomada, que a veces ellos se ponen pomadas por todas partes porque les duele. Eso no es que se quedó ahí en la piel, no, eso ingresa. Nosotros tenemos poros en el cuerpo, ingresa dentro del cuerpo y también puede, así como le puede hacer bien, también le puede hacer mal. Las alteraciones farmacodinámicas, en este caso con la edad, les decía, se produce un deterioro en la respuesta de los fármacos que ocasiona fallos en los tratamientos. Y aquí vamos a ver que viene lo que se llaman reacciones adversas o en algunos casos le podríamos llamar toxicidad. O sea, cuando la persona se intoxica por el mismo medicamento que está tomando porque no es capaz, por ejemplo, de eliminar todo, de excretar o de desechar todo lo que sería en este caso el residuo del medicamento y se va como acumulando dentro del cuerpo. Y por eso es que hay muchos adultos mayores y pacientes que van haciendo resistencia a los medicamentos. Por ejemplo, resistencia a la insulina y otras cosas. Entonces, ya no hay la misma respuesta porque el cuerpo ya no está respondiendo como cuando era una persona más joven, ¿no es cierto? Y a su vez vienen lo que se les decía las reacciones adversas. ¿Qué es una reacción adversa? Que puede producir tal cosa, si la sobredosificación o cuando no está
bien dosificado, entonces puede producir, por ejemplo, si nosotros miramos en cada cajita de pastillas o de jarabes que uno compra para darles a las personas, viene dentro una literatura del medicamento. Ahí dice reacciones adversas. Puede producir, por ejemplo, prurito, puede producir dolor de cabeza, puede producir tos, eso viene o aparecen a veces reacciones adversas a ese medicamento o incluso toxicidad. Entonces, en este caso, tener muy en cuenta, eh, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad en la administración de medicamentos, hablamos nosotros de los 4 yo, y en los 4 yo dice yo respondo, ¿sí? Creo que ustedes ya debieron o deben saber que hay lo que se llama los correctos en la administración del medicamento, y bueno, y aquí vienen los 4 yo, que es yo preparo el medicamento, yo administro el medicamento, lo que he dado y yo respondo por lo que di. Entonces, qué importante es que nosotros estemos muy pendientes después de que le dio el medicamento, ¿qué pasa? Si de pronto aparecen reacciones que no son deseadas, reacciones que están produciendo daño mejor a la persona. Entonces, aquí viene la responsabilidad de lo que sería yo respondo, ¿sí? Yo respondo por lo que estoy dando o administrando. Qué importante también aquí que en uno de los correctos, bueno, que se dice no administrar medicamentos que haya preparado otra persona o que los haya alistado, porque normalmente nosotros tenemos que tener en cuenta incluso desde el lavado de manos en la manipulación de los medicamentos. Entonces, sí es importante tener en cuenta todo eso. Hay lo que se llama las modificaciones en la respuesta celular. Normalmente las personas tenemos cambios en todos los sistemas, pero en la persona mayor en el sistema nervioso central y periférico. Aumenta la sensibilidad a los fármacos. Sí, entonces en algunos casos se vuelve más sensible y a veces incluso hasta desarrollan alergias a algunos fármacos. Hay disminución de la respuesta homeostática o lo que se llamaría el equilibrio dentro del cuerpo. Los factores de coagulación, fragilidad capilar. Por ejemplo, hay personas que toman medicamentos, por ejemplo, para lo que se llama mantener, en el caso de lo que es la sangre, eh, en la sangre, por ejemplo, que no esté tan líquida, pero tampoco tan espesa. Entonces, el médico le manda medicamentos que le van a ayudar a mantener la sangre en un estado que no haga ni trombos, ni tampoco tenga hemorragias, por ejemplo. Hemorragias a veces de las vías, de lo que serían vías digestivas, hemorragias del estómago. Entonces, en ese caso, aquí viene a veces en los pacientes lo que se llama la disminución a la respuesta homeostática, a lo que se llama equilibrio del cuerpo del ser humano. Entonces, hay factores de lo que se llama la coagulación, fragilidad capilar, y que de pronto en la parte interna un vasito se pueda romper y puede haber un sangrado interno. Entonces, hay como consecuencia incremento de riesgo de hemorragias. Por ejemplo, cuando a veces se automedican los AINES. Los AINES son familias de medicamentos y los AINES en cierta forma sí sirven para lo que es inflamaciones, dolores, bajar la temperatura. Y muchas veces nosotros abusamos, si nosotros abusamos a veces de lo que se llama la administración en el medicamento, porque me dolió entonces una pastillita, un ibuprofeno o un ketorolaco, alguna cosa. Entonces, en este caso, la persona mayor, pues ya no está como su cuerpo mismo, ya no tiene la misma respuesta. Y estos AINES sí ponen en riesgo
pues al adulto mayor y sobre todo un riesgo de producirse hemorragias internas y más cuando la persona está tomando anticoagulantes, porque el médico le manda anticoagulantes porque lo que es los factores de la coagulación ya no están bien y aparte cuando el paciente toma anticoagulantes ya no puede tomar de los AINES que les decía, estos medicamentos ya no los puede tomar por la misma reacción. ¿Qué es la polimedicación? Pues creo que ya hablamos de la polimedicación. Hace referencia a la toma simultánea de manera crónica varios fármacos al tiempo, ¿sí? Y esto es con el consecuente aumento de la probabilidad de efectos adversos. A mayor número de medicamentos, más efectos adversos va a tener la persona. Les decía que hay personas que se toman 10, 12 medicamentos y uno ve que dice, es que en la mañana me tomo estos 4 y así. Entonces, y a veces son diferentes todos. Entonces, eso es la polimedicación. Tiene medicamentos para cada enfermedad o para cada síntoma. Entonces, qué importante es aquí nosotros, porque el médico, por ejemplo, el médico pediatra está capacitado para atender al niño. El médico geriatra está capacitado para atender al adulto mayor. Entonces, la importancia que en la actualidad ya nos vayamos educando un poco en lo que son estas ramas de atención y que nosotros le hagamos ver a nuestros adultos mayores con el geriatra. El geriatra conoce lo que es realmente importante dar los medicamentos al tiempo, por ejemplo, y cuáles no los debemos dar o cuáles pueden esperar. O de pronto, primero tratemos esta cosa y cuando ya hemos tratado este síntoma, luego tratamos otro, o sea, hacer como una cascada de tratamientos para no dar todo al tiempo. Entonces, creo que en nuestra cultura sí hace falta que vayamos ya nosotros, si es un adulto mayor, que lo vea el geriatra. El geriatra le puede atender todas sus enfermedades, así como un pediatra le atiende todas sus enfermedades a un niño, para que no esté con él. Y muchas veces luego llega a la casa y tiene medicamentos por montones, que hasta se confunde y luego tiene que ir para el examen de tal médico, para el examen del otro médico, las recetas de este médico, de este otro médico, la cita de este médico y vive hecho una confusión, no solo el adulto mayor, sino quien le cuida sobre todo, porque somos las personas responsables de atender todo esto, ¿no es cierto? Decíamos que la pluripatología, cuando hablamos de pluri, quiere decir muchas. Entonces, patología, enfermedad, es cuando hay algunas afecciones o enfermedades crónicas en la misma persona. Entonces, no existe un acuerdo en cuántas, por ejemplo, no podemos ir 4 o 3, no, pero cuando ya, pues va al uno y al otro médico, y tiene muchas enfermedades, entonces ya le podemos llamar que tiene pluripatología, ¿no es cierto? Entonces, esto engloba lo que sería, según el tipo de paciente, ¿qué enfermedades tiene? Mire que empezó con una diabetes, por ejemplo, un paciente con una diabetes, y luego ya hizo hipertensión arterial, y luego insuficiencia renal, y luego empieza a dolerle sus miembros inferiores, porque ya tiene dañado, se empiezan a dañar sus nervios, le empieza a doler, ya viene aquí la pastilla para el dolor también. Y así va, es como se van desarrollando las enfermedades. Empieza con una y luego empiezan como que se van desencadenando otros síntomas y otras patologías y otras enfermedades. Entonces, las personas de edad avanzada presentan pérdida de autonomía y escasa coordinación. Cuando tienen pluripatologías empiezan a depender de nosotros, de otra persona. Entonces, ya no quieren saber de las recetas, ya nos toca a nosotros estar muy pendientes de todo eso, de cumplir y hacer cumplir lo que serían citas médicas, exámenes, la medicación que hay que darle al paciente, porque si le dejamos al paciente que se medique,
ya no se va a medicar bien, o que sí, no que se medique él, no que se recete, que se, que se tome el medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener muchos medicamentos y se va a confundir. Entonces, en muchos casos sí repercute el nivel sociofamiliar y emocional, incluso económico del paciente. Es importante por eso que lo que se llama educación, pues nosotros que aún estamos medios jóvenes, estudiemos mucho, leamos mucho, ayudemos a nuestros hijos a que se preparen, porque entre menos escolaridad tenga la persona, pues, o el nivel, sí, sobre todo el nivel de lo que es la educación, que pueda leer sobre qué son las enfermedades, cómo puede cuidarse, todo eso va a ser, es bueno, ¿no? Entonces, por eso aquí dice, utilizan muchos recursos sanitarios. Las personas que tienen problemas, sobre todo en la parte de escolaridad, el nivel sociofamiliar, emocional, son las que toman más medicamentos, son las que asisten más al médico, las que están visitando continuamente, incluso por emergencia, las que tienen pendiente tantas citas médicas. Entonces, ¿para qué estudiamos? Entonces, para hacer una medicina preventiva. Entonces, incluso hay pacientes que toman tantos medicamentos y a su vez ellos con baja adherencia a los tratamientos empiezan este tratamiento, no lo terminan y uno a veces llega a las casas de ellos y encuentra, pero por montones y así de medicamentos, es que este me daron y no me hizo bien y entonces lo dejé. Y entonces alguien me recetó y me dijo que me tome aquello y eso sí me hizo bien, pero igual me tomé apenas 10 tabletitas y con eso ya estuvo. Entonces, mire, lo que es la educación es muy importante en la actualidad y siempre lo ha sido, que nosotros, en este caso, pues nosotros, cuidadores, estemos muy pendientes de lo que es las capacitaciones para aprender más, para poder ayudar incluso a nuestras familias, ¿sí? La salud mental también repercute hartísimo porque el deterioro de la salud mental, sobre todo, y las de enfermedades asociadas, sí son un obstáculo, sobre todo para que el paciente pueda tomarse sus propios medicamentos. Entonces, yo les decía a algunas personas, en todos los medicamentos o lo que uno compra y es peligroso para, por ejemplo, que un niño se tome un medicamento sin receta, que se automedique o que se intoxique. Ahora ya no debemos dejar solo no al alcance de los niños, sino tampoco al alcance de las personas mayores, porque ellos normalmente se automedican, les duele algo, se toman aquello que sí les hace bien, que van y compran. Entonces, ahora si en la casa tienen al alcance medicamentos, igual se van a seguir automedicando. Entonces ya no debemos dejar los medicamentos donde ellos tengan, peor si el paciente tiene algún tipo de demencia que ya no conoce ni reconoce ni se acuerda si se tomó o no se tomó, porque muchos también por las demencias y los dolores que tienen, creen que no se han tomado y se vuelven a tomar otra dosis y a veces hay envenenamiento o intoxicación porque no se acuerdan si ya se tomaron y se vuelven a tomar 2 y 3 veces, se repiten las dosis. Entonces viene a ver lo que se llama la intoxicación, ¿no? Evaluemos los resultados de la farmacoterapia. Siempre debemos, cuando nosotros acompañamos al paciente, al médico, según lo que le medique, según lo que le recete, siempre debemos estar pendientes de cómo le está yendo con el nuevo medicamento. Por ejemplo, a veces les cambian porque ya el medicamento que está tomando no da resultados, porque viene siempre con una presión muy altísima, entonces le cambian a otro medicamento. Estemos pendientes, tomémosle la presión después de dar el medicamento, que haya pasado siquiera una hora, volvemos a tomar la presión a ver cómo le está yendo con el nuevo medicamento. Hagamos seguimiento a los nuevos medicamentos o tratamientos que tenga la persona a quien cuidamos, ¿no? Hay algunos problemas que sí están asociados a los medicamentos, sobre todo los problemas que más sufren los adultos mayores son la falta de adherencia.
por qué la falta de adherencia? Porque ellos, primero que todo, no hacen los tratamientos completos. Por eso es importante que nosotros cuidadores llevemos los registros de control, los registros de administración de medicamentos, estemos muy pendientes de que se tomen. Si ya usted le dio el medicamento, revisar la boca, que no lo tengan ahí, que luego lo saquen y lo boten. Entonces es importante eso. La medicación inadecuada, muchas veces cuando se automedican o cuando la comadre le dijo que tome aquello, eso es mejor, por ejemplo. La sobreutilización de las interacciones y los efectos adversos. Cuando hay interacción con los medicamentos es cuando un medicamento no se lleva con aquel. Y cuando van al cuerpo del ser humano y se juntan, en vez de hacer bien, hacen daño. Eso es una interacción eh, de un medicamento. Y los efectos adversos, que toma para aquello, pero le hace daño para otra cosa. Entonces se está tomando un anticoagulante, pero entonces se toma, por ejemplo, ibuprofeno, no sabe que se está haciendo daño. Esos son los efectos adversos, una hemorragia interna, una hemorragia gastrointestinal y no, ni siquiera a veces se dan cuenta, sino cuando hace la deposición negro, cuando tiene un vómito de sangre. Entonces recién nos damos cuenta que está teniendo ya síntomas y signos de lo que se llamaría efectos adversos de los medicamentos. La falta de adherencia, pues ya les decía que normalmente la mitad de las personas mayores no siguen correctamente los tratamientos. Y normalmente por aquí empiezan lo que se llaman ingresos hospitalarios. Y si el paciente pues tiene dinero, pues igual, si va a una clínica, viene lo que es los costos por hospitalización, si va al servicios a los hospitales públicos, igual, al Estado le cuesta. Entonces, hasta eso nosotros tenemos que ayudar también, porque de pronto, porque el paciente pues no usa correctamente o no sigue los tratamientos correctamente, está utilizando y sobreutilizando servicios que podrían hacerle falta a otra persona, ¿no es cierto? Cuando las prescripciones vienen de un médico, de otro médico, de otro médico, y a veces no, pues tiene tantos medicamentos y se confunde, se toma más de lo normal o deja de tomar. A menudo sufren depresión o deterioro cognitivo estas personas que en realidad ya no se les puede dejar que ellos se administren solos los medicamentos. Cuando hay la medicación inapropiada, eh, en realidad sí deberían ser evitados en las personas mayores por el riesgo de desencadenarse respuestas inadecuadas. Un medicamento que está tomando porque le mandaron y por qué le mandaron, no sé, pero me mandó, ¿sí? Entonces, preguntemos al médico, mire, doctor, estas gotas que le mandaron y la verdad no sabemos ni por qué le mandaron. Entonces, a veces uno lee y dice, es para la ansiedad, tiene ansiedad, síntomas de ansiedad, y la señora ni sabía que tenía ansiedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo inapropiado son dosis, la pauta empleada en la duración del tratamiento. A veces le manda un tratamiento antibiótico, que los tratamientos antibióticos para las infecciones no duran más, póngale 14 días, en algunos casos más, pero así como el más, 14 días, 7 días es casi lo básico para matar una infección. Y a veces el paciente no sabe y ya se le terminaron el medicamento y vuelven a comprar otra vez y vuelven a hacer otra vez el tratamiento y otra vez se hace daño y sobre todo pues en este caso es importante que si nosotros educamos al paciente o a la familia, le digamos, este tratamiento es únicamente por los 7 días, se acabó y ya no más. Estos medicamentos sí es para la presión arterial de por vida. Cuando usted le dice de por vida, sabe que no lo puede suspender. Entonces, cuando hay los medicamentos inapropiados es, por ejemplo, en el antibiótico, o que ya no le duele y sigue tomando para el dolor. Sí, entonces es importante que después de una cirugía le manden para el dolor, pero que le pongan ahí por tantos días, sí, y luego suspender. Entonces, eso es importante que el paciente y la familia sepan, ¿no? Y la sobreutilización, bueno, en este caso, lo que es el uso de medicamentos, la utilización de los fármacos innecesarios. Les decía, por ejemplo, para un dolor. Ya no le duele, ya le pasó el dolor porque se había caído, se había golpeado
tenía un hematoma, ya pasó hace días y sigue tomando. ¿Y por qué está tomando? Es que me mandaron por 30 días y le sigue doliendo. Pues no, aunque el médico, por ejemplo, debería decirle, si ya no hay dolor, ya no tome más, según necesidad se llama eso. Entonces, muchas veces hay tratamientos cortos que los continúan y a veces el paciente ni sabe por qué está tomando. Entonces, es importante que nosotros sepamos en este caso lo que serían los tratamientos los que son tratamientos largos de por vida que se llaman o tratamientos cortos por un síntoma que hay que quitar un dolor, una infección y ya, hasta ahí no más. Preguntas. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Aureola. Disculpe, si ya toman tanto medicamento, les mandan tantos medicamentos, ¿eso no les hace peor para sus riñones, su hígado, yo qué sé, con tantos medicamentos? Claro que la administración de medicamentos van a pasar y se van a metabolizar. Casi los medicamentos, la mayoría son hepatotóxicos a la larga, pero teniendo en cuenta que necesita el cuerpo, siempre el médico va a tener como este objetivo, mira el beneficio que tiene el medicamento y que le hace al paciente y mide, digamos, ¿sí? El daño contra el beneficio. Pero si necesita que siga tomando, pues le va a mandar que siga tomando. Entonces, qué importante, por eso lo que les decía, si nosotros llevamos al paciente donde el geriatra va a saber cuándo suspender un tratamiento, cuándo empezar un tratamiento, no empezarlos todos al tiempo, por ejemplo. Nos van a ayudar muchísimo ahí. Gracias, Licen. Es que cuando le llevé a mi mami al hospital, vi que una señora llevaba un montoncísimo de pastillas. No, sí, es verdad. Bueno, aquí Sí, tenemos una, dice, no cuento con micrófono, dice, pero la señal. Por eso es importante ir al geriatra para que ajuste los medicamentos que cada especialista prescribe. Exactamente, es importante que el geriatra, si ya tiene los medicamentos, y digamos que le vio el traumatólogo, le ha visto neurología o quién sabe quién, es importantísimo que el geriatra pues revise lo que tiene y les decía, si el paciente necesita, pues le dirá cómo se los va a tomar o a su vez de pronto le suspende por un tiempo aquello mientras termina de hacer cascadas, pero eso lo hace el geriatra. Nosotros no les quitamos ni les ponemos, ¿sí? Entonces sí es importante en este caso el geriatra que nos ayude en este caso a regular cómo vamos a administrar los medicamentos. Los anticoagulantes se alteran si hay diferencia en el horario de ingesta o aplicación. Normalmente el anticoagulante el médico le va a decir, hay unos que se deben tomar en la mañana, hay otros que se deben tomar para acostarse. Entonces, usted, si es la persona que está tomando o está administrando, debe poner el horario. Si es en la mañana, por ejemplo, dirá después del desayuno, porque hay unos antiagregantes plaquetarios como ASA o la aspirina, ácido acetil salicílico, que es después del desayuno, porque necesitamos que el estómago tenga algo de comida para que no vaya pues, son ácidos y recordemos, el estómago también tiene un pH ácido, no vayan a dañar más la mucosa gástrica. En el caso de otros medicamentos que es en la noche, nosotros ponemos el horario y ojalá tengamos siempre el mismo horario. ¿Por qué? Porque tienen tiempo de vida o duración en el cuerpo de 24 horas, por ejemplo. Entonces, sí es necesario que la hora de ingesta sea misma, poner el horario incluso. Ahora nosotros tenemos celulares donde podemos poner que nos avise, hora de tomar tal cosa. Entonces, mire que si usted hace eso, no se le va a olvidar. Nelly.
Gracias, Lice. Dígame. Nelly, ¿iba a decirme algo y me iba a preguntar algo? Yo tengo una pregunta, Dígame, Marisabel. o bueno, una pregunta, no, una acotación. Yo tenía una pacientica con Alzheimer, o la pacientica tiene Alzheimer, y era un problema para que se tomara los medicamentos, que ya me lo tomé, que ya me lo tomé, pero no sé, ya se lo tomé. Lo que yo hacía era que lo trituraba y se lo daba entre los jugos o entre el helado, entre algo. Y siempre yo lo hacía así. Entonces a veces lo hacían y me decían, pero está bien, el medicamento tiene el mismo efecto que si le da la pastilla entera. Entonces yo les decía, pues en medio de lo que yo sé, claro, porque le estoy dando medicamento en una bebida, pero lo estoy dando. Entonces yo sí hacía bien en hacer eso, en dar el medicamento revueltico con otra cosa, pero dárselo a la hora que le tocaba para que ella se lo pudiera tomar. Ya, normalmente nosotros tenemos medicamentos que no se deben triturar. Hay algunos que no se deben triturar porque tienen una capa entérica que lo que hace son de liberación continua, digamos. En el estómago, poco a poco se va liberando el medicamento y si usted lo aplasta, lo tritura, pues no va a ser lo mismo. Entonces, sí es importante si tenemos un paciente tiene estas condiciones, como lo que nos dice María Isabel, le preguntemos al médico si esta tableta la puedo triturar. Sí, sí, ahora si la paciente tiene una demencia, por ejemplo Alzheimer, tenemos muchas veces que darles la medicación así en esa forma. Pero en este caso, si hay otro medicamento, si digamos que el medicamento no se puede triturar, pero hay uno que lo reemplaza, eso lo haría el médico, ¿no es cierto? Entonces sí es importante y a veces nos toca darle, como dicen, gelatina en helado, en alguna cosa, pues tenemos que darles así. Ah, bueno, Patricia, señora, muchas gracias. ya Marisabel. Patricia, Hola, sí, buenas noches. Yo buenas quería, noches. más que hacer una pregunta, hacer o sea, contarle lo que me ha sucedido con la adulta mayor que yo cuido. Ella toma, yo la cuido por la noche, ¿sí? Hago horario de las 20 horas a las 8 de la mañana. Y ella estaba tomando hace muchos años, yo hace 2 años que la cuido, una pastilla para dormir, ¿sí? Después, hace un mes más o menos, se la sacaron de golpe. O sea, directamente de pasar de un día al otro a que no la tomara. Y bueno, yo le consulté, le dije a los hijos que me parecía que no tenían que sacársela, que consultaran al doctor, porque ese tipo de medicación no se saca así de un día para el otro, que se tiene que ir mermando la dosis hasta poder sacarla. Y bueno, no me dieron, no me dieron mucha bolilla, como decimos acá en Argentina. Em, y bueno, Ana María, que es mi adulta mayor que cuido, empezó con cambios de humor, cambios en su sueño, con alucinaciones, con un montón de situaciones que, bueno, ahí recién entonces tomaron conciencia los hijos y volvieron a consultarle al médico contándole lo que sucedía y volvieron a darle la medicación y se la fueron después sacando de a poquito. Eso es lo que pasa siempre con cuando se da medicación así para descansar, o sea, medicaciones así fuertes, ¿no es cierto? Sí, sí, Patricia, los medicamentos que son de control, sobre todo en pacientes que tienen demencias, medicamentos que son para dormir, los inotrópicos, medicamentos que son para la ansiedad, para controlar algunos comportamientos y síntomas que tiene el paciente, incluso medicamentos que toman pacientes em, pacientes, sobre todo, bueno, que tienen demencias. No se puede retirar así como dice ella, de un rato a otro y mañana ya no le damos, no. Eso tiene, se le va quitando poco a poco. Por ejemplo, en la primera semana, si tomaba una tableta, en la primera semana se da media tableta, en la siguiente un cuartito de tableta, y así en la siguiente semana, un día sí, un día no, y después así hasta que por fin se retira. El médico siempre va a dar las indicaciones.
Entonces no se puede retirar. ¿Por qué? Porque los efectos adversos sí, y las reacciones van a ser pues terribles. Entonces es más por eso que se hace este tipo para retirar un medicamento de estos. Entonces no se pueden decir, ya desde mañana no le damos, no. Y quién lo retira y quién lo pone es el médico. Gracias, Patricia. Gracias, doctora. Ay, me quedo. Anita, Sí, ¿cómo está usted, doctora? Buenas muy noches. bien, gracias. Buenas noches. Yo quiero hacer un comentario y es con respecto a mi padre, mi difunto padre. Partió va a ser 2 meses ya, de 99 años. Hasta ese día, por mañana, él en cambio, él exigía si le faltaba una pastilla o se la quitaban, le preguntaba al médico por qué se la había quitado. Era una fiebre, él sí era la polifarmacia, mejor dicho, 5 por la mañana, tanto a mediodía y en la noche, pero no le podía faltar una sola pastilla. Y si le faltaba una, pues ya creía que se la habían robado, se la habían quitado a los 99 años. Y fue fiel con toda, mejor dicho, cuando no le daba la EPS o algún problema había que comprársela. Así lo más caro que fuera, pero había que comprársela porque él con las pastillas, eso sí tenía, pues que mejor dicho. Y bueno, ese era mi comentario. Ya, gracias, Anita. Normalmente a veces también manejamos nosotros pacientes que antiguamente se decía hipocondríacos. Se acostumbraban a tomar la pastilla. A veces eran no videntes y uno les daba y tocaban y contaban y decía falta, denme, y querían depender del medicamento. Muchas veces no era que se sintieran mejor, sino que les gustaba tomar medicamento. Y de ahí vienen los medicamentos placebos que se le daba al paciente como para engañarle, digamos, en cierta forma, ¿no? Entonces, sí, hay casos así. Y bueno, pues en nuestro trabajo encontramos de todo, como el papá de Anita. ¿Alguien más quiere preguntar o acotar algo? Pues no, doctora, fue muy clara, muchas gracias, pues estuvo muy bueno, explicaba cada tema puntual y le agradezco mucho. Con todo gusto. No sé si Juan Carlos está por ahí. Sí, claro, aquí estoy muy atento. Estaba esperando a ver que Ya, hubiera más gracias. preguntas, que aprovechemos a la licenciada Gloria para hacerle consultas, pero también ya te preguntaron. No, aquí estoy atento. Ujú. Sí, si no hay más, entonces dejamos hasta ahí. Listo, Gloria, muchísimas gracias a todas. Yo creo que ya mañana les están compartiendo la grabación de hoy y nos veremos mañana a la misma hora. Listen preguntas. Mañana vamos a trabajar el tema de patologías porque la idea es que aprovechemos a los profesionales con preguntas también. Cosas que nos se presentan día a día. Bueno, entonces, si no es más, voy a dejar de Gracias, Juan grabar. Carlos. Entonces mañana nos vemos.